Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a la videoexposición de la monografía titulada La democracia como derecho Perú 2021. Quien les habla es la coordinadora del grupo número 2 cursando el ciclo número 1 de la Universidad Privada Antenor Orrego de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Escuela Profesional de Derecho. Esta monografía fue elaborada por los siguientes autores: Castañeda Velarde, Alison Jacqueline, Castillo Alba, María José, Castillo Rimaicuna, Andrea Lucero, Celis Rabanal, Gabriel Alejandro, Chávez Argomedo, Marco Antonio, Rubira Pata, Carlos Frank y su servidora Castillo Alba, Yuriko Yajaira. Esta presente monografía fue elaborada para la asignatura de Sociología, llevada a cargo por nuestra docente Magíster Alicia Paloma Chico Picasso. Espero que esta monografía sea de su agrado y puedan disfrutarla. Para iniciar tenemos el capítulo 1 titulado El surgimiento de la democracia. Empezaremos hablando sobre la definición de la democracia. La democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. RAE 2020, definición 1. Forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. RAE 2020, definición 3. Bien, continuando con la exposición, hablaremos sobre antecedentes de la democracia. En ello podemos hablar sobre la antigua. Bueno, Platón habla que toda democracia no había sido más que demagogia y demagogos, unos embaucadores del pueblo que en vez de atender la mejora de este, había cuidado de su propio aventajamiento, halagando y engañando con el arte de la oratoria. Bueno, comparando con las sociedades modernas, habla que existen embaucadores y demagogos que actualmente nos embaucan y nos engañan para ellos conseguir nuestros votos y así llegar a representarnos y mintiéndonos, engañándonos que van a ejercer la democracia, cosa que actualmente no pasa en nuestra sociedad. Edad Media. Según estudioso en filología románica Bernardo Ríos, en su artículo titulado La evolución de la democracia, hace mención que la República Romana tenía un cierto parecido a la democracia ateniense, aunque en este caso sí votaba a dos cónsules que tenían amplios poderes, el cargo era de 1 año y no podían ser escogidos a 2 años seguidos. Bueno, haciendo la comparación entre la República Romana y ateniense dentro de la democracia es que la diferencia en Roma podían ejercer el voto democráticamente, elegir tanto mujeres, hombres y esclavos, cosa que en la democracia ateniense solo podían ejercer los atenienses mayores de 18 años, solo varones, más no mujeres ni esclavos. El origen de la democracia. Rodríguez y Francés, docentes y escritores de la filosofía política 2, afirman que la democracia surgió en Grecia y fue llevada por los atenienses a su propia forma de gobierno del siglo VI a.C. Debióse renomar en las primeras comunidades políticas. Atenas era una monarquía que evolucionó hasta instaurar la democracia. La idea central de su escrito es que la democracia tuvo que pasar por un proceso para establecerse en una sociedad en función al mundo. La democracia tuvo como origen en Grecia, principalmente en las polis de Atenas, que se desarrolló entre los siglos 7 y 4 a.C. El órgano principal o el órgano máximo de estas polis era la asamblea. ¿Quiénes participaban de esto? Los ciudadanos libres. ¿Y quiénes eran ciudadanos libres o considerados ciudadanos libres? Todos los nacidos de padre y madre ateniense mayores de 21 años. ¿Y a quienes no podían participar de esto? Las mujeres y los esclavos. Por eso, como podemos apreciar ahí, si no mujeres, no esclavos. Continuando, la burguesía europea tuvo como principal ejemplo o modelo a la democracia ateniense, ya que estos estaban en contra de las formas autocráticas que tenía en ese entonces el continente europeo. ¿En qué consisten estas formas autocráticas? En que el poder caiga en una sola persona, ya sea en los monarcas o en los nobles. Esta burguesía europea tenía un ideal revolucionario. Es ahí donde nacen los gobiernos de los ciudadanos. ¿En qué consiste esto? En que ya el poder no caía en una sola persona o en un cierto grupo de personas, sino en todos los ciudadanos que se involucraban en los casos públicos. La participación ciudadana. Democratizar a una sociedad. ¿Cómo podemos democratizar a una sociedad? Se puede democratizar a una sociedad haciendo que las personas puedan participar en sus derechos.
Y también se puede democratizar en la sociedad en que las personas participen de los asuntos públicos. Continuando con el capítulo 2, tenemos el surgimiento de la democracia. Para Forment, en el 2015, la independencia fue llevada adelante por el grupo criollo sin convocar a la mayoría del país, que eran los indígenas. Existía mucho miedo después del levantamiento de Túpac Amaru. Se temía que se produjera lo que en esa época llamaban la guerra de castas, que consiste en matanza de los blancos españoles por los indígenas, y es por eso que se marginó a los indígenas. La democracia puede entenderse como la situación igualitaria de oportunidades para todos, pero aquello solo quedaría en la teoría, porque en la práctica funciona como lo dice el sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino Atilio Borón. En su libro Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, el juego democrático latinoamericano se enfrenta a una amenaza constante de sabotaje por parte de las clases social y económicamente dominantes, expresó Borón en su libro en el año 2003 en la página 250. Lo que se entiende que por más que haya buenos argumentos e ideas, si algún movimiento no beneficia a las grandes élites, los pueblos no obtendrán un cambio justo. La democracia no solo debe demostrar su capacidad para gobernar el sistema político y la sociedad civil, también debe ser un instrumento idóneo para la constitución de una sociedad mejor, expresó Borón en el año 2003 en la página 253. Hablaremos sobre la democracia imperfecta. Mario Vargas Llosa, escritor peruano y premio Nobel de Literatura, durante una conferencia titulada La democracia en Latinoamérica, expresa lo siguiente, que una democracia imperfecta es infinitamente superior a una dictadura, lo cual explica que los escándalos de corrupción salen a la luz gracias al sistema democrático. Bueno, bajo esta cita de Mario Vargas Llosa también podemos enfatizar que la democracia es el sistema en el cual tenemos que dar batalla contra el subdesarrollo a favor del progreso de la justicia. También podemos evaluar que muchos países latinoamericanos, por no decir la mayoría, nos encontramos en un desarrollo, en una evolución sobre la democracia imperfecta, ya que no llegamos a alcanzar la democracia como tal, pero estamos en la lucha para poder mejorar nuestra sociedad y poder alcanzar esta democracia plena. Tenemos al tercer y último capítulo, titulado La democracia en el Perú durante los últimos años, los golpes de Fujimori. Según Óscar Castillo, licenciado en abogacía en la Universidad Nacional de Literaria, gobernador y senador de la provincia de Catamarca, nos indica lo siguiente en su reseña sobre el fujimorismo. Fujimori realiza el golpe de Estado porque la mayoría del Congreso en ese entonces tenía mayor cantidad de fuerzas opositoras a sus propuestas. Castillo, 2001, página 5. Esto quiere decir que Fujimori argumentaba que realizó este golpe de Estado debido a que el Congreso, donde no tenía mayoría en ninguna de las cámaras, era obstruccionista a su régimen y por lo tanto no lo dejaba gobernar. Él solo contaba con 32 diputados de los 180 en total y 14 senadores de los 62. Así instauró el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, el cual luego fue oficializado por el Decreto 2541-8, donde se precisa situar la marcha de los cuatro suyos. La Confederación General de Trabajadores del Perú, fundada el 14 de junio de 1918 y presidida durante los hechos por José Luis Risco Montalbán, nos da a conocer el informe de la marcha de los cuatro suyos, algunos puntos importantes, tales como: la marcha de los cuatro suyos se realizó con el fin de dar a conocer el sentimiento del pueblo frente al fraude electoral y la opresión del Estado al pueblo de una manera tan injusta. Confederación General de Trabajadores del Perú, 2000, página 1. Esta fue una de las manifestaciones históricas que reunió a unas 200.000 personas que se movilizaron para mostrar su rechazo al ilegal tercer mandato de Alberto Fujimori. Desfilaron para reiterar su compromiso de luchar por la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, ya que el pueblo quería dejar escuchar su voz y lo consiguió. Cabe recalcar que uno de los mayores exponentes de esta marcha, y que lideró también la marcha, fue el expresidente Alejandro Toledo, que asumió la presidencia años después, gobierno de transición de Valentín Paniagua. Carlos Fernández Cesarejo, graduado en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, titulado como abogado en la misma universidad, nos da a conocer lo siguiente sobre Valentín Paniagua. Valentín Paniagua fue una persona correcta, distinta a los demás que deseaban el poder por ambición. Él llegó al poder sin desearlo y resultó ser el mejor que la mayoría de las personas que se han puesto a la banda presidencial.
Fernández, 2006, página 2. Aclaremos que el gobierno del presidente Valentín Paniagua, a pesar de haber sido el más breve de nuestra historia, ha marcado el devenir republicano de una manera trascendental y definitiva al restablecer la inconstitucionalidad democrática, luego de salir de una dictadura corrupta y demostrar de manera definitiva que esos regímenes no son aceptados por sus pueblos. Como siguiente punto tenemos el Andahuaylazo. Caretas, revista peruana publicada en Lima, reconocida por su periodismo en el margen de la investigación, nos presenta un artículo sobre el Andahuaylazo expresando lo siguiente. El Andahuaylazo fue la toma de la comisaría en la ciudad de Andahuaylas y el asesinato del cuerpo policial instalado en dicha comisaría, en protesta por la mala gestión del gobierno de, en aquel entonces, presidente del Perú, Alejandro Toledo. Caretas, 2021, párrafo 2. El Andahuaylazo tuvo como principal líder a Antauro Humala, quien fue apoyado por reservistas etnocaceristas. Estos arrestaron a 17 agentes policiales que estaban dentro de la comisaría y al día siguiente mataron a 4 de ellos. Esto llevó a que Antauro Humala sea sentenciado a 19 años de prisión y este alegaba que solo debía de ser sentenciado por los delitos de la rebelión y no por otras figuras como secuestro, arrebato de armas y daños materiales. El Baguazo. Los abogados Salazar y Cerqueira, en su libro La sentencia sobre los hechos de violencia en la Curva del Diablo, nos indican: se realizó un operativo debido al paro nacional producido en la Curva del Diablo, consecuencia de los decretos legislativos pronunciados en el 2009, dando como resultado fallecidos tanto policías como indígenas de la zona. Salazar y Cerqueira, 2017, página 3. Como ya sabemos, los hechos se suscitaron en la Curva del Diablo. Los nativos habían ocupado la carretera Fernando Belaúnde Terry y habiendo sido advertidos para que lo desalojaran, estos no hicieron caso, lo cual motivó a la intervención de agentes policiales de la DINOES y pensaron que la manera de disuadirlos era utilizando bombas lacrimógenas, cosa que no dio resultados positivos. Los lugareños tomaron como rehén al mayor Felipe Bazán, siendo prácticamente secuestrado y con paradero desconocido hasta la fecha. Producto del enfrentamiento, se llegaron a contabilizar 23 policías muertos. Resolución del Congreso en 2019. El noticiero BBC News Mundo, en su publicación titulada Disolución del Congreso en Perú, nos dice: el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y este último, fuera de suspensiones ya, aprobó la suspensión temporal de Vizcarra por incapacidad moral. Según el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, nos dice que el presidente puede disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su voto de confianza a 2 consejos de ministros. Entonces, el 30 de septiembre de 2019, Martín Vizcarra anuncia su decisión de disolver el Congreso tras la denegación fáctica de confianza solicitada por el entonces primer ministro Salvador de Chile. Marcha Nacional contra el gobierno de Merino. César Hildebrand, escritor y periodista peruano, en una entrevista titulada Protestas y Existes para el programa Sálvese quien pueda, expresa: enfrentarse al abuso, a la ignorancia y a la corrupción es un deber de la juventud. En un país como este, no protestar, no salir, indica que algo de ti ha muerto. Hay que salir y castigar electoralmente. Tomando las palabras de Hildebrand, podemos entender lo que ocurrió en el año 2020, cuando las principales calles de la ciudad de Lima fueron tomadas por protestantes, quienes salieron a alzar su voz debido a la inestabilidad social, política y económica que se vivía. Lamentablemente, debido a estas protestas, se dieron la muerte de 2 jóvenes peruanos, Inti y Brian. El siguiente punto a tratar son las elecciones del 2021. France 24, el canal de televisión por suscripción informativa internacional de origen francés, quien pertenece a la Sociedad Nacional France Medias Monde, que es quien supervisa el sector audiovisual exterior francés, nos dice en un texto lo siguiente: más de 25 millones de electores peruanos tienen en sus manos elegir al o el próximo presidente, y pocas veces se había visto una segunda vuelta con tanto rechazo y resignación por escoger al menos malo para la nación. France 24, 2021, párrafo.
En los últimos meses hemos sido testigos de que siempre había una disputa, ¿no? Pues teníamos a una derecha extrema cuya lideresa estaba denunciada por actos de corrupción y lavado de activos, y su padre, considerado uno de los partidos más corruptos en el mundo. Y por otro lado tenemos una izquierda extremista cuyo líder del partido tiene antecedentes marxistas e incluso está preso. La democracia del Perú en el año del Bicentenario. El peruano Rómulo Cárdenas, quien es economista, asesor y consultor en administración municipal, en su primer plan estratégico de desarrollo nacional dice lo siguiente: la democracia se ha visto favorecida con el esfuerzo de instituciones internacionales y fortalecidas por la consolidación del Estado de Derecho y la mayor participación de la sociedad civil. Cárdenas, 2011, página 6. A pesar de ello, la región enfrenta retos que han llevado a una profunda insatisfacción popular con los líderes elegidos democráticamente. La corrupción, malos políticos son los cuales han causado una insatisfacción de la gente para votar por unos de ellos. Eso lleva a la población a no creer más en un político tradicional o de un partido ya conocido. Análisis crítico. En la finalización de los 3 capítulos podemos identificar la relación entre democracia como derecho. La democracia surge en la Edad Antigua y se da por la creación de leyes en la era romana. Destacan aquí personajes como Solón, que dieron el inicio a un cambio. Claro está que estas leyes de aquel entonces solo podían acogerse personas con preparación, quienes tenían conocimiento en cómo manifestar una defensa. No era para todos en general, en una comparación a aquellos del pueblo que no contaban con una preparación. Y esto va a lo largo de la Edad Media con una constante evolución, y esto también se puede ver la evolución en pleno siglo XXI en el que nos encontramos. Llega a América Latina el papel de la democracia y se evidencian las caídas en el ámbito económico en países como Venezuela, Chile, entre otros. Asimismo, se identifica que hasta la actualidad existen países que no cuentan con una democracia, entendiendo que esta es un poder a favor del pueblo, en beneficio del pueblo. Durante esta monografía se han tocado temas como el andahuaylazo, la marcha de los 4 suyos y de un punto el baguazo, donde no se respetaron los derechos humanos. La manifestación, las opiniones de estos habitantes que defendían un patrimonio de manera justa se vieron vulnerados. Y esto es lo que se trata en sí la democracia. La democracia es un derecho no solo para unas personas o para un cierto lugar del Perú. La democracia tiene que escuchar a todas las zonas, especialmente a las más alejadas, a estos contextos rurales, donde muchas veces la información no llega en sí a realizar o a dar a conocer el contexto específico en el que se encuentran. Es por ello que consideramos que la democracia es el promotor principal de la buena convivencia y el desarrollo de un país. Hablamos de una buena convivencia por parte de todos los ciudadanos que la habitamos, y esta buena convivencia permitirá el desarrollo para nuevas políticas en unión de un crecimiento en conjunto. Nuestro propósito con esta monografía es hacer llegar nuestra voz y la información necesaria para promover que las buenas ideas y opiniones del pueblo, de todos en general, sean escuchadas y no ignoradas por el Estado. Tiene que haber un cambio, porque de eso se trata, de eso consiste la democracia como un derecho. Conclusiones. En relación al primer capítulo, se interpreta que la democracia fue vista desde sus inicios como la capacidad de convencer a los ciudadanos por medio de la oratoria, que lo único que lograba era mentir, esto dicho por Platón. Por otro lado, se tiene la creación de leyes que daban solución en ciertos casos al abuso y liberación de los esclavos, quienes no contaban con el derecho de libertad como personas. Como conclusión número 2 del segundo capítulo, se determina que la democracia surge después de acontecimientos drásticos que ejecuta la población, tal como son los casos de los países latinoamericanos, donde se evidencia actos
de exclusión. Aterrizando en Perú, se habla de una democracia imperfecta, para lo cual la intención es concientizar a la sociedad que exijan y se hagan respetar ante las autoridades, lo que traerá consigo la ocupación de cargos políticos con personas aptas y con solvencia moral. Por último, con la conclusión número 3, en el tercer capítulo, se concreta sobre todos los acontecimientos peruanos que han ocurrido en defensa de la democracia, tales como el Andahuaylazo, Baguazo y lo más reciente, la marcha contra Merino, donde se cobró la vida de 2 jóvenes. Esto nos involucra como sociedad a aceptar que deben ocurrir actos drásticos para poder reclamar derechos. No obstante, esa no es la manera de llegar a un acuerdo político, económico, social. Lo ejemplar a ejecutar es que el Estado y sus principales representantes no vulneren la tranquilidad de la sociedad y la violación de los derechos humanos. Esta es la lista de referenciación que hemos utilizado para elaborar nuestro presente trabajo. Les doy a conocer que nuestra videoexposición ha concluido. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y haber aprendido un poco más sobre lo que es la democracia en el Perú.